En bioestadística, el tema de muestreo es uno muy importante y dedicaremos a este en particular nuestro siguiente video. Pero antes de hablar de las muestras, recordemos que la estadística y la bioestadística, por tanto, tiene dos grandes objetivos. El primero es el de describir cuantitativamente una serie de personas, lugares o cosas. Y lo que hacemos con eso se llama estadística descriptiva. El otro objetivo de la estadística es dar información de un grupo grande de personas, lugares o cosas, pero por medio de la observación de solo una parte del total. Esa es la estadística inferencial. Es decir, que a partir de una muestra de una parte del universo, el investigador pretende conocer el total de la población. Aquí es donde el tema de la muestra tiene importancia. En relación a estos dos objetivos, recordemos dos conceptos que son básicos en estadística. El concepto de universo o población, que se refiere a la totalidad de los elementos de un conjunto sobre los que se quieren realizar las observaciones. Por ejemplo, quien está interesado en conocer el ingreso hospitalario cuenta todos los pacientes que ingresan a un hospital o todos los pacientes que egresan, por ejemplo. A las estadísticas que se hacen con la totalidad de los elementos del conjunto le llamamos estadística descriptiva. Por otra parte, el concepto de muestra se refiere a una parte del universo o población. A la estadística que hacemos a partir de una muestra con la idea de inferir cómo es la población, le llamamos estadística inferencial. Este es un buen momento para dejar en claro que al investigador lo que le interesa es el universo y que la muestra solo es un medio a través del cual puede conocer el universo cuando por algún motivo no es posible estudiarlo. Así que, ¿por qué estudiar una muestra y no el universo? Bueno, en primer lugar, porque el universo puede ser infinito o finito pero enorme. Por ejemplo, a lo mejor alguien está interesado en calcular el peso promedio de las arenas en una playa. Definitivamente es un universo finito, pero es enorme y realmente tardaría mucho tiempo y muchos recursos en conocer el peso promedio de los granos de arena en una playa. A lo mejor otro investigador está interesado en conocer el peso de los niños al nacer. Bueno, definitivamente de los niños al nacer hay una parte de la población que no está disponible para el estudio, que son los niños que todavía no nacen o que están distribuidos a lo largo del mundo y que no alcanzo a estudiarlos, por ejemplo. En esos casos, la opción es seleccionar una muestra. En ocasiones, para estudiar una característica de los elementos, es necesario destruirlos. Por ejemplo, cuando vamos a un laboratorio y nos piden un examen de laboratorio, nos extraen una cierta cantidad de sangre, esa es una muestra. Esa muestra la van a destruir para medir la glucosa, el colesterol, etc. Yo nunca he sabido de alguien a quien le saquen toda la sangre para medir
el azúcar en sangre, por ejemplo. Así que lo que hace el médico es pedir el examen a partir de una muestra. Vamos al laboratorio, nos sacan 5 centímetros de sangre y con esos, que es una muestra, estiman, infieren cómo está el resto de nuestra glucosa en sangre. En ocasiones es imposible identificar a todos los elementos del universo de interés. Por ejemplo, ¿cuál sería la concentración de glucosa en sangre de los enfermos diabéticos? Bueno, habría que identificar a todos, al universo de enfermos con diabetes, y luego calcular la glucosa en sangre, pero resulta que no todos los enfermos por diabetes se identifican como diabéticos, así que es imposible identificar a todos los elementos del universo de interés. Finalmente, y con mucha frecuencia, es una de las razones por las cuales se utilizan muestras, es que disponemos de pocos recursos económicos, humanos o tecnológicos para estudiar un universo. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una campaña de detección de cáncer genérico en todo el cuerpo. Y lo que está ahorita de moda es hacer un PET, que es un scan de cuerpo completo, que revisa todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y que identifica esos focos de mayor actividad metabólica en donde se identifica el cáncer. Así que convencemos a alguien de que este proyecto es importante y nos dicen, muy bien, hagan la investigación, y lo que ocupamos son los equipos de scan, se parecen a tomógrafos, y entonces vamos a ir a comprarlos y nos dicen que son equipos que valen un dineral. Simplemente no hay manera de que tengamos recursos para tener ese equipo y hacer el tamizaje. Pero supongamos que los recursos económicos no son el problema, volvemos a encontrar otra veta de otro pozo de petróleo enorme, encontramos vetas de oro, y ahora con las cosas que se han encontrado para las baterías de zinc, encontramos eso en México, así que tenemos muchos recursos. El problema entonces serían los recursos humanos, porque quien puede interpretar los resultados de un scan, pues debe ser un médico formado como radiólogo con subespecialidad o con algún año o 2 años más de estudios en imágenes de scan, más los técnicos, etcétera, ¿no? Empezar a formar esos recursos tomaría años, y si ese no fuera el problema, si tuviéramos los recursos económicos y los recursos humanos suficientes para cubrir esa cantidad de equipos que vamos a adquirir, bueno, cuando fuéramos a comprarlos, seguramente el proveedor no tendría equipos en existencia, y en lo que los surten, que serán no meses sino años, seguramente va a surgir alguna otra tecnología nueva que hará obsoleto el scan o ese modelo de scan, y tendríamos que empezar desde el principio. Así que estos son los motivos por los que generalmente tenemos que estudiar una muestra y no el universo en su totalidad. Ahora bien, cuando vamos a tomar una muestra, tenemos dos opciones. Bueno, realmente tenemos varias, pero se agrupan en dos grandes grupos, que son el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico incluye el muestreo aleatorio simple, el estratificado, el por racimos o conglomerados y el muestreo sistemático, que vamos a tratar en detalle en las siguientes transparencias. En el muestreo no probabilístico podremos encontrar los casos consecutivos,
algo que conocemos como bola de nieve, un muestreo que se identifica como por conveniencia y otro más que identificamos como a criterio. Estos cuatro simplemente son cuatro ejemplos que muestran algunas modalidades de muestreo no probabilístico. Algunos otros autores les pueden llamar de nombres diferentes y pueden describir otros. La característica de este muestreo es que no tenemos una certeza probabilística en la selección de los sujetos. El muestreo aleatorio simple es el más simple de los muestreos aleatorios. Para seleccionar una muestra de tamaño n mediante este sistema de muestreo aleatorio simple, se selecciona una muestra de tal manera que toda muestra posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Para lograrlo, en primer lugar, tenemos que crear algo que conocemos como un marco muestral. Un marco muestral no es otra cosa más que una lista numerada desde 1 a n que incluye a todos los elementos del universo del cual queremos extraer la muestra. Y luego, en esa marco muestral, en esa lista numerada de 1 a n mayúscula, hacemos una selección de los elementos que compondrán nuestra muestra y la haremos de manera al azar. Una selección aleatoria ideal sería, por ejemplo, una tómbola donde en una esfera, como la que se ve en la imagen, como la de la Lotería Nacional, se introducen tantas bolitas como elementos hay en el universo que queremos estudiar, todas las bolitas del mismo tamaño, con el mismo peso, idénticas, con la única diferencia de algún número que identifique a cada uno de los elementos del universo. A esa tómbola le daríamos vueltas durante algún tiempo y luego extraeríamos el número de bolitas que corresponderían al tamaño de la muestra que queremos estudiar. Esto es sumamente difícil, el equipo es caro y no alcanzaría muchas veces para universos muy grandes, tendría una limitación. Otra alternativa es el uso de tablas de números aleatorios. Casi todos los libros de bioestadística o de estadística, al final del libro, en las páginas donde se muestran los anexos, incluyen una tabla de números aleatorios más o menos parecida a la que tenemos en pantalla. Generalmente se agrupan en bloques de 5 números por columna y 5 números por renglones, cada bloque separado al menos por el espacio en blanco equivalente a un número, y a partir de esos números se pueden hacer muchas selecciones de números aleatorios. Para utilizar la tabla de números aleatorios procedemos de la siguiente manera. Primero tenemos que decidir a partir de qué número en particular vamos a empezar. Por ejemplo, aquí arbitrariamente yo he dicho que vamos a empezar en el número que corresponde al cuarto renglón, tercera columna, que es el 8. Y tengo interés en seleccionar 4 números aleatorios de un número de 30 sujetos, es decir, el universo tiene 30 elementos y mi muestra va a ser de 4 sujetos. Así que lo que voy a hacer a partir de este número 8 es tomar 2 dígitos. 2 dígitos porque un solo dígito no me permitiría seleccionar sujetos arriba
del 11, 12, 13, etc. Así que debo de tomar 2 dígitos. Y empiezo así. Anoto el 85, el 60, el 05, el 60, el 96, hasta llegar al 13. Aquí muestro los números que tuve que buscar, que tuve que encontrar en la tabla para poder completar una muestra de 4 elementos de la población n igual a 30. Si se fijan, tuve que seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números para poder completar 4 números, 4 selecciones que se encontraban entre el 1 y el 30. Esta manera de seleccionar números aleatorios o seleccionar los individuos de una muestra es correcta. El problema es que utilizo mucho tiempo, desperdicio muchos números para seleccionar los 4 elementos que quiero estudiar. Pero existe un procedimiento que, tomando los mismos números, nos permite identificar a los elementos de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, aquí tengo los mismos números en la primera columna que seleccioné en la tabla de números aleatorios, y lo que hago es el número de 2 dígitos lo convierto en una fracción poniendo el punto a la izquierda, así que el 85 se convierte en punto 85. Luego lo multiplico ese punto 85 por el tamaño del universo, que es 30, y le sumo 1 y me va a dar 26.5. De ese 26.5 tomo el entero y me da 26. Y esa sería la selección en mi marco muestral de elementos del 1 al 30 que tendría mi universo. El mismo procedimiento con 60 sería punto 60 por 30 más 1 es igual a 19.0, tomo el entero y sería 19. Luego en el siguiente tomo el 0,5, lo multiplico por 30 y le sumo 1 y me da 2.5. Ojo, no lo redondeo, tomo el entero, así que selecciono al sujeto 2. Y luego tomo el 60, que 60 por 30 más 1 me va a dar una selección repetida, es un número repetido. En este momento lo voy a dejar fuera y termino con el número 96, que lo convierto en punto 96, lo multiplico por 30, le sumo 1 y va a ser igual a 29.8. Recuerden, no lo redondeo, no lo hago 30, me quedo con el 29 y ese es el sujeto, el elemento del universo de tamaño 30 que voy a seleccionar. Los números aleatorios también se pueden generar en una hoja de cálculo como Excel, en una calculadora de bolsillo que tenga funciones matemáticas. Y para hacerlo utilizamos la función de aleatorio. La función aleatorio de Excel, una vez que la ejecutamos, nos va a generar números entre 0 y 1 con una buena cantidad de decimales. Para buscar la función aleatoria, hacemos clic en FX y luego cuando aparece la ventanita de funciones nos vamos a matemáticas y trigonométricas y luego buscamos la función aleatorio, nada más le decimos aceptar, ya no necesita más, y cada vez que invoquemos esa función vamos a tener un número diferente. Para generar números dentro de algún rango
de valores del tamaño del universo, tendríamos que multiplicarlo por la n, sumarle 1 y tomar el entero. Pero además del procedimiento anterior, Excel y las otras hojas de cálculo y algunos programas de estadística también permiten generar números aleatorios cuando nosotros definimos cuál es el número inferior y cuál es el número superior. Y esa función en Excel sería aleatorio entre. Así que nos ponemos en una celda, hacemos clic en la función fx, buscamos funciones matemáticas y trigonométricas y buscamos aleatorio.entre, le decimos aceptar, luego va a aparecer la ventanita donde nos dice, bueno, cuál es tu número inferior y cuál es tu número superior, que no es otra cosa más que el número con el cual hemos identificado cada uno de los elementos que tenemos en nuestro universo, en nuestro marco muestral. Le decimos aceptar y en esa celda aparecerá un número que se encontrará entre el número inferior y el número superior inclusive, y esa será una selección aleatoria. Lo único que tenemos que hacer es copiar esa celda al número de celdas en que sea nuestro tamaño de muestra, y con eso ya tendremos una lista de números aleatorios de una manera mucho más sencilla que los procedimientos anteriores. Una vez que hemos calculado la muestra aleatoria simple, nos interesa entonces calcular el promedio o la media muestral, la proporción muestral y seguramente también la varianza muestral. La media y la proporción muestrales operativamente en cuanto a operación se hacen igual que las de la población, aunque conceptualmente sí varían un poco. De entrada, el símbolo. Observemos que el símbolo de la proporción o media muestral es una X con una rayita en la parte superior y que en el denominador vamos a utilizar una n minúscula y no una n mayúscula como en la poblacional. N minúscula nos dice el tamaño de la muestra. Recordemos que la n mayúscula es el tamaño de la población. En el caso de la proporción, también la fórmula es muy parecida. Contamos el número de elementos que tienen la característica, ese va a ser el numerador, y lo vamos a dividir entre el total, y ese es el denominador, y como símbolo de la proporción muestral vamos a utilizar una P minúscula, pero como la P mayúscula y P minúscula se parecen mucho, a la P minúscula le vamos a poner ese acento circunflejo que parece una cachuchita que se ve arriba de la P. Donde sí hay un cambio importante es en la varianza muestral. No solo cambia la letra, que es la S latina, en vez de la letra S griega que se llama sigma, sino que ahora cada observación, cada valor de la observación se resta a la media muestral, no a la media poblacional, y se va a dividir el numerador entre n menos 1. Y a eso se le va a reconocer como grados de libertad. Por lo demás, el procedimiento es relativamente sencillo, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Los paquetes estadísticos, EpiInfo, SPSS, todos los demás, lo que hacen es calcular la media muestral, la media, la proporción muestral y la varianza muestral.
En ocasiones tenemos interés en hacer estadísticas o bioestadística en grupos de población que sabemos que está distribuida en subgrupos y que los subgrupos difieren en cuanto a las características que queremos estudiar. Por ejemplo, la talla de hombres y mujeres es diferente. Así que, por ejemplo, en estos casos, lo que queremos hacer es, a lo mejor, un muestreo estratificado, donde lo primero que hacemos es identificar los estratos que conforman nuestra población y dividir la población en esos estratos. Luego de cada estrato generamos un marco muestral, es decir, una lista de los elementos que componen el universo de cada estrato y terminamos con que en cada estrato seleccionamos una muestra aleatoria simple. Por ejemplo, si estuviéramos interesados en la talla, el peso de niños y niñas en una escuela, bueno, lo que podemos hacer es tener una lista de niñas y aparte una lista de niños y dentro de cada lista hacer una selección aleatoria y con esas dos muestras integrar una sola que sería una muestra estratificada. El muestreo estratificado se aprecia sencillo y tiene alguna lógica, pero tiene algunas dificultades. En primer lugar, porque en ocasiones es difícil identificar los estratos de manera tan sencilla como el sexo y nos lleva algún tiempo formar los marcos muestrales. Por ejemplo, si estuviéramos interesados en estratos de condición social. Otro problema sería que la fórmula del promedio medido en una muestra estratificada y la proporción medida en una muestra estratificada son diferentes o difieren de alguna manera en cuanto a se hace en el muestreo aleatorio simple. De manera muy rápida, el promedio estratificado o la media muestral de una muestra estratificada implica calcular el promedio en cada una de las muestras de los estratos, ese promedio multiplicarlo por la n del estrato, sumar las dos cantidades y dividirla entre n, y eso, bueno, eso es algo que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Aclaro que este tema en particular, el cálculo de la media muestral y de la proporción muestral, no forma parte de lo que vamos a evaluar en este curso. Lo que quiero señalar es que si se hizo un muestreo estratificado, hay que hacer un procedimiento estadístico diferente. Hay que hacer unos ajustes en los programas de cómputo para que podamos obtener una estimación de la media poblacional a partir de una muestra estratificada o una proporción poblacional a partir de una proporción muestral estratificada. Un procedimiento de muestreo aleatorio utilizado en grandes poblaciones o en grandes concentraciones de población es el que es conocido como racimos o conglomerados. Este sistema de muestreo nos pide que identifiquemos agrupamientos naturales que sean posibles enumerar y en los que podremos realizar el muestreo considerando los diferentes subgrupos o conglomerados. En este diseño de muestreo, lo primero que hacemos es un marco muestral de conglomerados. Y luego, de la lista de conglomerados, se hace una selección aleatoria y en esos conglomerados que fueron seleccionados aleatoriamente,
se puede obtener una submuestra de cada conglomerado. Por ejemplo, supongamos una población que está dividida en colonias, en áreas postales, en regiones, como quieran llamarla ustedes, pero está representado en la imagen que ven en pantalla y las hemos numerado del 1 al 13. De esos 13 conglomerados, vamos a seleccionar algunos de manera aleatoria. Así que después de la selección aleatoria, identificamos el 6, el 8, el 10 y el 11 mediante nuestra selección aleatoria de conglomerados. El resto de los conglomerados ya no nos interesan, ya no los vamos a estudiar. Vamos a concentrarnos en esos 4 conglomerados que están señalados en color amarillo. En esos conglomerados marcados en amarillo, podríamos estudiar a todos los elementos o seleccionar conglomerados dentro de esos grandes grupos, por ejemplo, las manzanas. Aquí la imagen representa el conglomerado número 11, que está formado por 12 manzanas, han sido numeradas del 1 al 12, y luego aleatoriamente se han seleccionado 3, que son la manzana 2, la manzana 8 y la manzana 11, y podríamos estudiar todos los elementos dentro de cada manzana o hacer un siguiente nivel de selección de conglomerados dentro de cada una de esas manzanas. Así, por ejemplo, en la manzana 2 podríamos tener 4 viviendas. De esas 4 viviendas, seleccionar aleatoriamente una sola, ir y tomar todos los datos que corresponden a los sujetos, a los elementos que viven dentro de esa vivienda o inclusive dentro de la vivienda identificada con el número 4, hacer una selección aleatoria de los que viven en ella y solo estudiar a uno de ellos. Este sistema de muestreo por conglomerados es uno de los que tienen mejor costo-beneficio, pero que también implica muchos problemas de análisis. De pronto el diseño se antoja, particularmente cuando tenemos poblaciones muy grandes, por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara o la ciudad de Ameca, que realmente son muy grandes. Es sumamente difícil, prácticamente imposible, tener un marco muestral actualizado de donde podamos hacer una selección aleatoria simple. La población es muy dinámica, la gente deja de vivir en un lugar, se cambia a otro. Hay quien llega de fuera, quien de Guadalajara se va a vivir a otra ciudad. Simplemente no podemos tener un marco muestral actualizado. No lo tiene el INEGI, no lo tiene Teléfonos de México, no lo tiene nadie. Así que es muy apetecible, es muy conveniente cuando queremos hacer un estudio en grandes poblaciones, pero demanda conocimientos estadísticos de muestreo muy específicos y requiere que nos apoyemos en algunos expertos en estadística que se dediquen al muestreo. En pantalla vemos una de las muchas fórmulas que se van a utilizar para calcular una media muestral. Esta que vemos ahí es una de las más sencillas, de las que menos restricciones tiene, pero no es de las más precisas. Nuevamente la presento para que la tengamos en conciencia de que va a implicar herramientas estadísticas, fórmulas estadísticas diferentes, y que si queremos hacer un muestreo estratificado o un muestreo por conglomerados, tenemos que buscar la asesoría de algún experto
alguien formado en matemáticas, con una maestría en estadística, para que nos apoye en este tipo de análisis estadístico. El siguiente muestreo probabilístico se conoce como muestreo sistemático. Es un muestreo relativamente sencillo de entender. Es muy conveniente porque utiliza las mismas fórmulas que el muestreo aleatorio simple. No cuesta mucho trabajo. Para efectuarlo, primero tenemos que decidir cuántos elementos hay que estudiar, es decir, cuál va a ser nuestro tamaño de muestra. El cálculo del tamaño de muestra será un tema que se va a ver más adelante en el curso. Ahorita dejemos en abstracto este concepto. Así que primero tenemos que decidir el tamaño de la muestra. Luego debemos tener una definición más o menos buena, aproximada, del tamaño del universo de donde vamos a tomar la muestra. Luego dividir el tamaño del universo entre el tamaño de la muestra a estudiar y decidir a cuál del primer grupo tenemos que estudiar. Cuando ya tenemos esta cantidad, esta última definición es la que tenemos que seleccionar aleatoriamente. Por ejemplo, supongamos que tengo interés en medir la calidad de atención que ofrece una unidad médica y los pacientes que llegan a esa unidad en un día son aproximadamente 500 cada día. ¿De dónde sale ese número? Bueno, reviso las estadísticas del último año y en promedio habrá días que sean de 500, habrá días que serán poquito más, poquito menos, pero sumando las cantidades de cada día, el promedio me da 500. Luego tengo interés en hacer el estudio en una muestra de tamaño 50. Así que lo primero que voy a hacer es seleccionar uno de cada grupo de 10 sujetos. Y esos 10 sujetos salen de dividir la n esperada, la n mayúscula esperada de 500 entre la n de mi muestra, que sería 50. Así que 500 entre 50 es igual a 10. Así que a todos los pacientes los voy a acomodar en grupos de 10. Ahora, del primer grupo voy a seleccionar aleatoriamente al que se encuentre entre 1 y 10. Y por ejemplo, mi número puede ser 7. Si eso fuera el 7, entonces del primer grupo voy a seleccionar al séptimo y de ahí en adelante voy a empezar a seleccionarlo cada 10. Así que voy a estudiar al 7, al 17, al 27, al 37 y así hasta terminar la fila. ¿En qué momento los voy a estudiar? Bueno, puede ser al entrar a la unidad, puede ser al momento de salir. Puedo tomar los expedientes de ese día, acomodarlos y luego empezar a hacer el mismo procedimiento. La parte importante de esto es que puedo utilizar las mismas fórmulas que utilizo para el muestreo aleatorio simple y eso simplifica mucho el análisis estadístico, particularmente en grupos, en poblaciones de estudio en los que no tengo la certeza del tamaño del universo y que tampoco tengo un marco muestral bien definido. Los muestreos probabilísticos son muy útiles cuando le queremos poner atención a la validez externa de nuestras investigaciones. Pero generalmente en ciencias de la salud, en epidemiología, no hacemos este tipo de estudios. Hacemos otras cosas
que se facilitan en función de las condiciones difíciles en las cuales una muestra aleatoria debe ser conseguida. Y aquí probablemente el diseño de muestreo no probabilístico que más se parece a un muestreo aleatorizado, a un muestreo probabilístico, es lo que yo llamo el muestreo de casos consecutivos. En este muestreo de casos consecutivos, todos los sujetos accesibles que se puedan identificar durante el tiempo en que se realiza el estudio se incorporan al estudio. Por ejemplo, si estoy interesado en estudiar lesionados en accidentes de tráfico, lesionados que iban en una bicicleta y qué tipo de lesiones sufrieron al caer de la bicicleta o al ser chocados por un vehículo de motor, bueno, realmente no hay tantos como para hacer una lista y luego descartar algunos. No tengo un marco muestral a partir del cual pueda hacer una muestra aleatoria y por supuesto que si son pocos no voy a dejar fuera algunos pacientes. Y entonces lo que hacemos los investigadores en epidemiología de este y de muchos problemas de salud es tomamos a todos los que lleguen. Pueden llegar a la unidad de urgencias, pueden llegar al hospital, los puedo buscar en las clínicas, pero cuando hay pocos, pues apenas me ajustarán todos para completar, si acaso, mi muestra. Por eso yo le llamo casos consecutivos. Todos los que llegan los voy a captar. Si todos los que llegan los capto, parecería de alguna manera un muestreo sistemático. Aquí la parte importante es que los capte a todos. Si solo capto a una parte de ellos, los que no participan o los que no quieren participar o a los que no capto pueden ser diferentes a los que sí estoy captando y entonces la validez de mi estudio puede afectarse. Otro procedimiento que suele utilizarse más en la investigación cualitativa que la investigación cuantitativa es algo que conocemos o que identificamos como bola de nieve, en donde un sujeto nos conduce al siguiente. Es curioso que le llamemos bola de nieve porque esa imagen tiene más que ver con las caricaturas que con la vida real. Las bolas de nieve no se comportan de esta manera en una pendiente, pero dan una buena idea de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un estudio de adicciones. Y al primero que identifico es a Juan. Una vez que lo entrevisto, le pregunto por alguno de sus cuates que él me pueda recomendar, con el que yo pueda acudir, al que le pueda decir que Juan me dijo su nombre o que Juan pueda llamarle y resulta que me dijo a Pedro. Así que después de Juan investigo a Pedro. Pedro me recomienda platicar después con María. María me recomienda hablar con Julián. Julián me da dos nombres. Me recomienda hablar con Domingo y con Rosario. Rosario me recomienda hablar con Nicolás y con Matilde. Y Matilde me recomienda hablar con Leonor. Y de esta manera voy ampliando mi tamaño de muestra. Definitivamente no es una muestra aleatorizada, es una muestra muy sesgada a los que conocen, a su grupo social, a su grupo de conocidos, pero es una manera que me permite identificar una buena cantidad de sujetos de temas que normalmente no se explicitan y que socialmente están ocultos. Y no hay manera de tener un marco muestral. Este, insisto, es un sistema que se puede utilizar en la investigación cualitativa, no tanto en la investigación cuantitativa. Otro muestreo no probabilístico puede ser identificado como muestreo de no conveniencia.
Este concepto de muestreo de no conveniencia se utiliza con frecuencia incorrectamente porque los otros dos tipos de muestreos que señalé, como muestreo de casos consecutivos o de bola de nieve, también los nombran muestreos de conveniencia. No, es un poquito diferente. El muestreo de conveniencia identifica una muestra de sujetos accesibles en la población que se desea estudiar, es decir, a los que puedo llegar con mayor facilidad. Y finalmente, otro muestreo también utilizado en la investigación cualitativa, no en la investigación cuantitativa, es el muestreo a criterio. Este tipo de muestra está conformado por sujetos que a juicio del investigador podrían proporcionar mayor información entre la población estudiada. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un estudio de comunidad en una población, bueno, seguramente va a ir a buscar al presidente municipal o al delegado municipal, va a ir a investigar, a platicar con el señor cura, con el padre, con el médico, es decir, con sujetos que de alguna manera pensemos nosotros que van a proporcionar mayor información que el resto de la población estudiada. No es un muestreo aleatorio simple, no vamos a calcular seguramente promedios ni desviaciones estándar ni proporciones, pero sí nos van a dar mucha información, muchos datos sobre la población que queremos estudiar. Estos son algunos de los modelos no probabilísticos que podemos utilizar. Habrá otros autores que los llamen de manera diferente.